Muy bien, pues buenos días, buen día a todos. Mi nombre es Marta Mújica. Os doy la bienvenida a esta sesión que hemos titulado Biodiversidad protectora ante el cambio climático. Como os digo, mi nombre es Marta Mújica, trabajo en Europarque España y la Fundación Fernando González Bernaldez, y durante muchos años ya de trabajo en colaboración con entidades que trabajáis para la conservación de la naturaleza. Uno de los aprendizajes fundamentales es la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en red, de aprender juntos, de buscar soluciones ante problemas comunes. Para mí es una alegría enorme, muy sinceramente digo, estar participando en este Congreso Ibérico, del que estoy segura saldrán oportunidades para reforzar los lazos profesionales entre países hermanos, países vecinos, países amigos. En la próxima hora y media de nuestras vidas vamos a concentrarnos en hablar de la importancia de la conservación de la biodiversidad, diría de la conservación de la naturaleza y de los procesos naturales en su conjunto, como estrategia en sí misma para afrontar los efectos negativos del cambio climático, uno de los componentes del cambio global. Esta función intrínseca e implícita del trabajo de conservación como estrategia de adaptación debemos hacerla mucho más explícita, y eso es lo que pretendemos hacer en esta próxima hora y media. Queremos compartir con 5 personas con gran experiencia algunas de sus lecciones aprendidas en sus años de trabajo. Queremos compartir cómo podemos avanzar desde la colaboración entre el mundo científico y el mundo de la gestión. Que no solamente hablemos de islas en el sentido de las áreas protegidas, digamos, aisladas desde el punto de vista legal. Queremos hablar del conjunto del territorio. Necesitamos tener una visión global, y esto nos va a ayudar mucho también la intervención que veréis dentro de un ratito en una isla, en la isla de Tenerife. Como os digo, no solamente el trabajo desde la academia, desde las administraciones públicas, que deben seguir siendo las garantes del cumplimiento de la legislación, necesitamos también la implicación de la sociedad. Sin ella no avanzaremos, y además necesitamos avanzar mucho más rápidamente. Necesitamos acelerar las medidas de adaptación para hacer frente a los efectos negativos que ya estamos sufriendo, de hecho, del cambio climático. Por eso esta implicación social es tan importante, y en particular de las generaciones más jóvenes, con las que compartimos un presente, pero de las que es el futuro cuando otras personas ya no estemos. Así que esa implicación social también la pondremos de manifiesto en esta presentación. Y finalmente acabaremos con una presentación de herramientas concretas que también esperamos que os sean inspiradoras, que os den ideas para cómo incorporar todo el conocimiento que ya existe sobre el cambio climático, sobre cómo adaptarnos a ellos para ser más resilientes a través de herramientas concretas que nos presentará el último ponente. En el programa del Congreso ya habréis visto quiénes somos, pero os iré presentando a cada una de las personas cuando llegue el momento. Así que, sin más, paso la palabra a Jorge Navacerrada para que nos explique cuestiones técnicas y logísticas de la sesión. Gracias. Gracias, Marta. La parte que me toca a mí es presentaros una herramienta que vamos a ir usando a lo largo de la sesión para poder interactuar, para poder escucharos más allá de la pantalla o a través de la pantalla. No vamos a tener el chat activado para las intervenciones, pues por el número de personas nos parece demasiado. Entonces vamos a usar una herramienta que se llama Slido, a la cual podéis acceder desde el enlace que voy a poner en el chat ahora. Para las personas que estéis viendo la sesión y no sea fácil pinchar en el enlace que acabo de compartir por el chat, o estáis
viendo la sesión en streaming en YouTube o así, podéis entrar en la plataforma en la página web, que es slido.com, también la pongo por el chat por si acaso, y meter el código de evento Adaptes10, ¿vale? Puesto que estamos en la sesión 10ª de la conferencia Adaptes, así es fácil de recordar, Adaptes10, de tal manera que os conducirá, digamos, a esta aplicación, ¿vale? Vamos a usarla para ir recogiendo preguntas y respuestas a lo largo de las intervenciones de los ponentes. En cualquier momento podéis escribir vuestra pregunta. Desde aquí lo que vamos a hacer es, si la escribís en castellano, la traduciremos o intentar traducir al portugués y viceversa, con lo cual igual no la veis inmediatamente, pero os aseguro que saldrá en cuanto podamos, ¿vale? Para poder verla. Lo que podéis hacer es, además, indicar vuestro grado de interés sobre las preguntas que otros participantes vayan subiendo. Podéis dar a un icono con un pulgar hacia arriba, el típico like, ¿no?, de me gusta esta pregunta, y luego eso nos va a ayudar a seleccionar las preguntas con más likes o más interesantes para vosotros, para vosotras, ¿vale?, en el turno de preguntas y respuestas. Para ir calentando motores, vamos a probar el Slido con un par de preguntas. Entonces os animo a que os vayáis metiendo ya en ese enlace y que vayáis contestando a la primera pregunta que os hacemos, que es: ¿desde qué lugar os estáis conectando a esta sesión? ¿Desde qué municipio? ¿Cuál es vuestro lugar de hoy de conexión a esta sesión? ¿Cuál nos podéis indicar eso? Vemos que ya estáis participando, ¿eh? Vamos a ir mostrando los resultados. Pues tenemos mucha gente de Madrid. Veis que el tamaño lo que indica es cuanta más gente escriba de un mismo sitio, pues va aumentando el tamaño, pero también de Lisboa, de Valencia, Girona, Tenerife, Alicante, Granada, Vigo, Aveiro. Estupendo. Y luego veis muchísimos lugares más: Oliveira de Azeméis, Pamplona, Iruña, Illavo, Valladolid, Toledo, Igualada, Los Molinos, Segovia, Porto, Alicante, Santiago, Cascais, Vagos, Braga, Évora, Madeira, Murcia, Roma. Seguramente me deja alguno y perdonadme, pero ahí vais viendo pues esa diversidad de lugares desde los cuales nos vamos conectando. Si alguna persona lo estáis poniendo por el chat del Zoom, por favor, está bien, porque nos va a dar información a los panelistas, pero no va a salir en estas 9 palabras. Así que os invito realmente a pinchar en el enlace que os hemos puesto en el chat y hacerlo perdón, desde esa plataforma, ¿vale? Así quedaría registrada vuestra participación. Estupendo. Vamos con la siguiente pregunta, que lo que os vamos a proponer es que nos digáis de qué sector profesional venís. Si venís de la administración pública, de la universidad o centros de investigación, del sector privado, de organizaciones sociales o ambientales, o de qué sector. Vamos a ir viendo también ese aspecto. Pues mira, vemos casi la mitad, un 44%, señaláis desde la administración pública. Una tercera parte prácticamente de universidades y centros de investigación, casi un 10% de organizaciones sociales y ambientales, del sector privado casi otro 10%, estamos en el 8, en el 9 estaba antes, y de otros sectores un 5% y un 1% de cooperativas. Vale, teníamos otros sectores por si acaso, pues vemos que mayoritariamente administración pública y centros de investigación o universidades, además de alguna representación de organizaciones sociales o ambientales y del sector privado, así como un porcentaje también de otros. Habéis contestado 100 personas, un número muy redondo, así que ahora 101. Vamos viendo pues esa caracterización por vuestra parte. Pues muchas gracias. Vamos a dejar abierto ahora mismo el Slido para ya ir recibiendo cualquier pregunta que vayáis teniendo sobre las intervenciones de los ponentes que van a continuación. Así que le devuelvo la palabra a Marta para que pueda presentarnos eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Y la primera intervención que vamos a tener va a tener a 2 personas que trabajan conjuntamente y que además queríamos que se visualizara así, esta colaboración entre el mundo científico y el mundo de la gestión. Os voy a compartir la pantalla yo. A ver si lo hago rápido y soy capaz de hablar a la vez.
Las dos personas que van a presentaros esta experiencia son Blanca Ramos y Regino Zamora. Ellos trabajan en Sierra Nevada, en el Observatorio de Cambio Global, y en la presentación, si en algún momento hay algún problema, me dice que la conexión es inestable. Las montañas como centinelas del cambio global, detectando impactos y construyendo resiliencia. Y es el caso muy notorio de cambio global de Sierra Nevada. Regino Zamora es catedrático de Ecología en la Universidad de Granada. Blanca Ramos trabaja desde hace muchos años en el espacio natural. Blanca, cuando quieras, por favor, adelante. Como ha dicho Marta, trabajamos en el espacio natural Sierra Nevada, que es la agregación del Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada. Lo veis ahí nevadito en esta foto de satélite, que muestra también lo próximo que se encuentra al mar Mediterráneo y a la costa africana. Pasa, por favor. Marta, pues eso es. A ver, en un breve brochazo os voy a contar que Sierra Nevada es un punto caliente de biodiversidad. Pues se han catalogado más de 2.200 plantas vasculares autóctonas, de las cuales 105 son endémicas exclusivas. Es un hotspot de biodiversidad en otro hotspot de biodiversidad que es la cuenca mediterránea, como sabéis. Aquí tenéis una pequeña muestra también de insectos endémicos, de los que se han catalogado cerca de 300 especies. Siguiente, por favor. Bueno, como especies más emblemáticas, las que más se ven y las que más interés suscitan en la sociedad, podemos contar que tenemos una enorme población de águila real, una población muy interesante de águila perdicera, y nos encontramos inmersos en un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos. La cabra montés es también una especie muy importante en Sierra Nevada. Luego hablaremos un poco más sobre ella. Por favor, siguiente. Siguiente, Marta. Eso es. Regino, ¿empiezas tú ahora? Bueno, buenos días. Soy Regino Zamora. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Vale, pues continúo con lo que ha introducido Blanca. Hace unos 10, 12 años pusimos en marcha un programa de seguimiento en Sierra Nevada para diagnosticar, digamos, los impactos del cambio global en los ecosistemas de la sierra. Hacer un diagnóstico de la situación. De ahí salió una publicación, que es la que tenéis ahí en la presentación, que es de libre acceso, y por ámbitos temáticos, todos ellos vinculados a cambio global, pues hacíamos ese diagnóstico del estado de salud de los ecosistemas de Sierra Nevada. Pasa a la siguiente diapositiva. Por resumir brevemente, los impactos los más importantes hacen referencia al cambio global, al cambio de uso del territorio producido por el abandono de la agricultura y ganadería de montaña, y todo eso ha hecho que en las últimas décadas pues Sierra Nevada haya tenido un proceso de recuperación de vegetación natural muy importante, ¿no? Entonces ese es uno de los motores de cambio global más importantes, cambios de uso sobre todo durante el pasado siglo XX, por ese abandono de agricultura y ganadería de montaña. Pasa a la siguiente. ¿Pasas, Marta? Sí, perdonar, no me pasa la... se ha quedado colgado aquí, Jorge. ¿Podemos no cambiar y empezar a compartir yo? Lo siento, pero voy a detenerla. ¿Vas tú, Jorge, por favor? Lo siento. ¿La veis bien? ¿Seguimos? Adelante, sí. Por favor, gracias.
Bueno, pues estaba comentando que el cambio de uso del territorio es un motor principal en Sierra Nevada por ese abandono de las prácticas tradicionales de agricultura y ganadería de montaña que ha provocado una revegetación, una recuperación de la vegetación natural. Pasa a la siguiente. Aquí en esta imagen pues, se muestra, por un lado, la información histórica que tenemos de registros sedimentarios que demuestran la ocupación humana en la sierra, que durante los últimos centenares, miles de años incluso, que dejan la huella en esos sedimentos, en las lagunas y en su entorno, y también los cambios en el siglo XX de la cobertura de la vegetación, que han sido de una magnitud tremenda. Prácticamente el 50% del territorio ha cambiado de uso durante las últimas décadas en Sierra Nevada. Pasa a la siguiente. Esos son los cambios que ocurren, digamos, de abajo arriba, desde la ocupación humana hacia arriba de la montaña. Pero la montaña tiene sus altas montañas, tiene las cimas, ¿no? Y ahí lo que le viene es una influencia desde la atmósfera en forma de clima que está cambiando y en forma de aerosoles que llegan desde el Sahara, desde cualquier sitio, transportados por los vientos, y hacen que esos aerosoles se depositen en las lagunas, en los sistemas terrestres y acuáticos, y ahí provocan cambios muy importantes, ¿no? Pasa a la siguiente. En ese sentido, pues las lagunas de alta montaña son unos magníficos sensores de los cambios que están ocurriendo en todo el planeta y te identifican esas señales de cambio que te llegan mediante el transporte por el viento, ¿no? Ahí al final tenemos cambios en todas las comunidades, ¿no? Pasa a la siguiente. En definitiva, que se está produciendo pues, una reorganización de las comunidades de animales, plantas, microorganismos en toda la sierra, que se manifiesta, como en muchas otras montañas del planeta, mediante desplazamientos altitudinales de muchas especies que suben hacia las cimas y que cambian su distribución altitudinal. Pasa a la siguiente. Bien, bueno, esto es un resumen muy breve de lo que se ha, digamos, el conocimiento generado haciendo estos trabajos en la sierra, viendo ese impacto del cambio global. La cuestión crítica es cómo esa información se está trasladando a la gestión. Evidentemente, ese es uno de los objetivos principales, ¿no? Entonces, ahora os vamos a mostrar algunos ejemplos en los que realmente se ve de qué manera ese conocimiento generado pues, se está trasladando a medidas concretas de gestión. Y ahora la primera la va a explicar Blanca, que es sobre la cabra montés. Como decía antes, ¿me escucháis? Sí. Sí, sí. Como decía antes, la cabra montés es una especie muy importante en el contexto ecológico de Sierra Nevada. Es una especie endémica de la península ibérica, solo la tenemos en España y en Portugal. Y en la población de Sierra Nevada, por favor, siguiente frase, la población de Sierra Nevada es la más abundante y la más diversificada genéticamente. Contamos con una estación de referencia, con una población cautiva que nos permite tener representados toda la diversidad genética de la población para prevenir posibles problemas poblacionales de esta especie. Pero también lo utilizamos como una herramienta de uso científico y de formación de nuevos profesionales. Periódicamente se recogen muestras y se les hacen mediciones para estudios de fisiología, genética, enfermedades emergentes. Por cierto, en algunos de estos estudios colaboran nuestros colegas portugueses de la Universidad de Aveiro, concretamente Carlos Fonseca y algunos otros. Y últimamente hemos publicado un dataset con abundancias, estructura poblacional y sex ratio desde hace 25 años, que se acaba de publicar recientemente. Siguiente, por favor. A ver si para que veáis la carátula de la publicación. Exacto. En la revista Scientific Data, que es pertenece al grupo de la revista Nature. Siguiente, por favor. Hemos aprendido a lo largo de estos años que las cabras sobreviven en la sarna.
circulaba, digamos, en el mundillo de la conservación que las cabras que contraían esta enfermedad, una producida por un parásito dérmico, había que abatirlas porque no podían sobrevivir, había que hacer una especie de muerte humanitaria. Pero nosotros hemos demostrado que las cabras sobreviven. Fijaros, este es el mismo ejemplar que en distintos grados de afectación, en distintos momentos, en menos de un año. Y como habéis podido ver, desde mayo del 14 hasta agosto del 2015, a pesar de que ha pasado por etapas de alta afectación, en agosto del 2015 el animal estaba prácticamente recuperado. Por eso, siguiente, por eso de una práctica que se desarrollaba hacia los años 90 y los primeros 2000 en los que cabra montés afectada de sarna se abatía, hemos pasado a otra práctica en la que solamente se abaten los ejemplares que tienen más del 50% de lesiones en su cuerpo. Del mismo modo, hemos pasado de una serie de medidas que desarrollábamos en los años 90 a la actualidad en la cual somos capaces de mantener una gestión sobre esta especie mucho más adaptada al conocimiento científico del que disponemos actualmente, gracias a todos los proyectos en los que hemos desarrollado. Conjuntamente con muchas universidades, y algunas españolas, pero también portuguesas, italianas y francesas. Siguiente, por favor. Este es el ejemplo de la cabra, sería un ejemplo de la gestión a un nivel más básico, a nivel de especie. Pero también hemos aprendido mucho de gestión a nivel más complejo, a nivel de ecosistemas, de formaciones vegetales. A partir de ejecución de tratamientos silvícolas, hemos creado parcelas piloto experimentales en pinares, robledales y encinares, y hemos hecho un seguimiento de la evolución de las masas y un análisis estadístico de los resultados. Eso nos ha permitido mejorar mucho, sacar conclusiones más válidas sobre las prácticas que mejor funcionan y desechar las que peor funcionan o las que menos resultados dan. En definitiva, siguiente, por favor. Lo que intentamos es construir resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Siguiente, por favor. Pues mirad, un ejemplo muy claro es el de la naturalización de los pinares. En Sierra Nevada, a partir de los años 50, se hicieron grandes plantaciones de pinar que cubren grandes superficies, aproximadamente unas 40.000 hectáreas. Entonces, actualmente esos pinos han crecido, se han convertido en masas monoespecíficas, coetáneas, con 0 o 1 diversidad específica y estructural, y muy vulnerables al ataque del fuego, de plagas y de muchas otras situaciones, y también muy vulnerables a la sequía. Entonces, hemos demostrado que los bosques más resistentes, más resilientes, son los bosques mixtos, que sería el ejemplo que tenéis en la imagen de más abajo. Entonces, ¿qué hacemos para pasar de un bosque monoespecífico coetáneo a un bosque mixto con gran diferencia de especies y gran diferenciación estructural? Siguiente, por favor. Blanca, os quedan tres minutos para acabar, vale. Venga. Bueno, pues eso es lo que hemos aprendido. Pasamos a la siguiente, por favor. Una gran ocasión ha sido el incendio de Lanjarón. Hemos también aprendido mucho de esta situación. Hemos hecho un proyecto de restauración, pasa siguiente, basado en el fomento de la heterogeneidad espacial, siguiente, y de la capacidad de recuperación natural, siguiente. Regino, te toca. Pues ahora mismo estamos mediante un convenio entre la Consejería de Agricultura y la Universidad de Granada, estamos desarrollando, ya consolidando el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, que lo que pretende es, pues, digamos, integrar todo ese conocimiento científico y trasladarlo a la toma de decisiones, a prácticas de gestión concretas. Esa es la página web que os invito a que consultéis y que entréis en ella, porque se va actualizando con mucha frecuencia.
Pasa a la siguiente. Bueno, rápidamente, ahora mismo retos actuales que estamos abordando es integrar toda la información que se recopila en Sierra Nevada, tanto de investigación como de monitoreo. Hablo de censos, hablo de medidas abióticas, pasando por favor para que se vea la imagen. Ahí se ve el ecosistema, puede ser un robledal donde hay una estación meteorológica, hay parcelas de seguimiento de flora, transectos de mariposas, de aves, hay redes de monitoreo de última generación instaladas y lo que se pretende es que eso sea un punto caliente, un hotspot de información científica en el que se aunan digamos, medidas de variables abióticas y bióticas y de esa manera integrarlo todo, ¿no? Pasa a la siguiente. Aquí un ejemplo de las estaciones que estamos montando, inalámbricas, de última generación, que nos permiten medir variables abióticas en ambientes ecológicamente, digamos, muy bien definidos y responder a preguntas ecológicas relevantes. Pasa a la siguiente. Y aparte de este esfuerzo de integración de monitoreo y la investigación, pues estamos desarrollando actividades de participación ciudadana, que sean los ciudadanos los proveedores de datos y que de esa manera pues, se sientan partícipes de todo lo que se hace en Sierra Nevada, como por ejemplo programas de ciencia ciudadana con las lagunas, con seguimiento de mariposas. Ahora mismo tenemos varios en marcha en Sierra Nevada. Pasa a la siguiente. Y ya para terminar, ahora mismo estamos iniciando un proyecto dentro de una infraestructura europea que se llama LifeWatch, donde España y Portugal tienen mucho protagonismo. Es una infraestructura europea, quiere decir que es una gran infraestructura de ámbito europeo con proyección mundial y es la única infraestructura europea, LifeWatch, que temáticamente tiene que ver con biodiversidad, la única. Por tanto, su importancia estratégica es tremenda. Y nosotros lo que estamos desarrollando aquí en la Universidad de Granada es un observatorio, digamos, de montañas, de ecosistemas de montañas, de, digamos, proyección europea, pero evidentemente con proyección internacional, ¿no? Hacia el resto del mundo. Particularmente América y África, es donde queremos proyectar fuera de Europa. Y este proyecto pues, lo que pretende es, por un lado, ver a la biodiversidad como un problema de conservación, pero también ver a la biodiversidad como una fuente de soluciones ambientales, de soluciones económicas. En definitiva, la biodiversidad tiene esa virtud de proporcionar soluciones ambientales en el marco del desarrollo sostenible y por eso ahí veis en este despliegue de ámbitos temáticos que vamos de los paquetes biológicos más, digamos, clásicos, por decirlo de alguna manera, a el último paquete que es desarrollo sostenible. Y en ese ámbito en el que nos movemos, pasa a la siguiente diapositiva. Si proyectamos estos paquetes en el territorio, pues tenemos paquetes que tienen que ver con monitoreo de biodiversidad, pero también otros que tienen que ver con desarrollo sostenible y todo ello tirando de las últimas herramientas tecnológicas de seguimiento vía satélite o herramientas de inteligencia artificial, herramientas de manejo de datos de última generación para exprimir el máximo de información que exista ambiental y que pueda ser utilizable. Pasa a la siguiente, que creo que, bueno, y con esto ya creo que podemos terminar, prácticamente medio ajustándonos al tiempo. Si hay luego las preguntas, podemos ampliar cualquier cosa que se quiera decir. No me quiero extender más. Perfecto, Regino, Blanca, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis, que es muy difícil y habéis dado muchísima información. Enhorabuena por todo el trabajo. Recuerdo a los participantes en la sesión que pueden preguntar por el Slido. Y os animo a que lo hagáis. Gracias por no solamente la experiencia concreta que habéis trasladado, también esa proyección internacional y por elevar también el papel de la conservación de la biodiversidad, más allá del valor por sí mismo, sino también la importancia para el desarrollo de la sociedad en definitiva. Invito a José Luis Martín Esquivel a que vaya preparando ya compartiendo la presentación mientras te presento a ti mismo. José Luis trabaja desde hace años en el ámbito de la conservación y en particular también del cambio climático en las Islas Canarias y en particular en Tenerife.
Actualmente trabaja en el Parque Nacional del Teide, pero la visión que nos va a trasladar hoy, aprovechando que es una isla, esto nos ayuda también a ver el conjunto, ¿no?, del territorio. Así que, José Luis, por no quitarte ni un segundo más, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les voy a comentar cómo enfrentamos el cambio climático, respecto al cambio climático, en la isla de Tenerife, que saben que es una de las 7 islas Canarias, la más amplia. La isla es una isla que tiene unos 2.000 kilómetros cuadrados y un rango altitudinal entre la costa y la montaña más alta de casi 4.000 metros. Y eso verán ustedes que dan muchas respuestas diferentes y muchas oportunidades para la gestión del cambio climático. Antes que nada decir que Canarias está ubicada en la costa de África en un punto muy sensible a la expansión de las bandas tropicales hacia el norte, que es una de las consecuencias del cambio climático. Y precisamente eso explica por qué hay una afluencia continua de especies tropicales que están invadiendo por el sur las islas. Muchas especies, sobre todo especies que se mueven libremente, sin fronteras, como es el caso de aves y mariposas de las zonas tropicales, están llegando a Canarias por el sur. Y al mismo tiempo, muchas especies que vienen de las zonas templadas por el norte están retrayendo su distribución y son cada vez más raras, como este grupo que les marco aquí. Otro de los efectos también que observamos es que hay una migración importante de especies de África hacia Canarias, porque una de las consecuencias del cambio climático es que los vientos del este son cada vez más frecuentes. Cuando se producen esas invasiones de polvo sahariano que lo cubren todo, son cada vez más comunes y muchas especies africanas están entrando en Canarias. Esa es la visión global del archipiélago. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que las temperaturas están subiendo a un ritmo similar a lo que está pasando en el mundo, prácticamente 1/10 de grado por década durante el último siglo, aunque en las últimas décadas el proceso se ha acelerado. Aquí tienen ustedes el Warming Stripes, el código de barras del calentamiento, en el caso de Tenerife, donde a la derecha, en las épocas más recientes, se ven las barras rojas, que indican que son años muy calientes, mientras que en el pasado las barras azules eran años más fríos. La gráfica esta muestra claramente ese proceso de calentamiento, cómo se está produciendo. Pero igual que la temperatura está subiendo, las precipitaciones están descendiendo. La pérdida es aproximadamente de un 10% por década, un 1% por año. La precipitación tiene una respuesta diferente. Algunas zonas del planeta aumentan, pero en otras zonas, las que están en la latitud de Canarias, tienden a disminuir. De modo que las temperaturas suben, la precipitación baja y esto está alterando el clima de una manera muy gráfica. Miren en esta gráfica que tenemos 4 sectores climáticos: el húmedo frío, el húmedo cálido, el seco cálido y el seco frío. Si ustedes ven, existe un desplazamiento en los años antiguos desde el sur, desde este cuartil a este otro, que muestra que el clima se está volviendo cada vez más seco y cálido. Está marcado en puntos rojos los años de las 2 últimas décadas, del presente milenio, y observen cómo estos puntos están desplazados totalmente hacia el área de seco cálido. 2019 fue el último año en que se hizo la medición anual, pues está aquí. El clima cambia no de forma igual en la isla. Les decía que son casi 4.000 metros de altura. Es más atenuado en las zonas bajas, más cerca del mar, y está muy amplificado en las zonas altas. Igual que ocurría en la presentación anterior en Sierra Nevada, donde se ve que es un impacto importante en la alta montaña. Bueno, esto es una pauta que se ha descubierto que ocurre en todo el mundo. Se amplifican las zonas altas, de modo que el hecho de tener aquí el Parque Nacional del Teide que cubre este sector, resulta que tenemos un observatorio extraordinario para ver qué es lo que está ocurriendo. Hemos modelizado el clima de la isla para mostrar cómo se producen los cambios. Por ejemplo, estas son las temperaturas del periodo entre 1930 y 1960, 30 años. Fíjense, el isoterma de 20 grados, de 15 grados, y las cumbres de 10 grados. Vamos a ver ahora a ir simulando cambios en el tiempo, pasar al escenario actual y luego un escenario futuro. Aquí ustedes tienen la pirámide de la isla, con las temperaturas más cálidas abajo. A medida que vamos subiendo, pues la temperatura va enfriando, ¿no? Bueno, pues si pasamos al siguiente escenario, ustedes ven la isoterma de 20 grados como gana altura, la de 15 como gana altura, y la de 10 en la cumbre prácticamente desaparece. En este sector de Anaga también desaparece, disminuye notablemente. Eso es el escenario 1980-2010. Estamos ya en el 2020. Seguramente la situación actual ya es un poco diferente.
El escenario futuro, dentro de 30, 40 años, es este otro. Fíjense como ya la isoterma de 10 grados prácticamente ha desaparecido. O sea, el calor va subiendo desde la costa hacia la cumbre, ¿no? Y las especies responden a este mismo esquema. De modo que las especies de las zonas costeras, que suelen ser especies más termófilas, más cálidas, tienden a ganar altura. Las especies de las medianías tienden a subir a la cumbre. El problema está en que muchas de estas especies de la costa que tienen ganar altura son especies exóticas, porque los exóticos entran en la isla por las zonas bajas, más cálidas. Suelen ser especies muchas veces de proveniencia tropical, se adaptan a esas zonas cálidas de las zonas bajas y a medida que el calentamiento se va produciendo van ganando alturas. El caso de la hormiga argentina, el rabo de gato, las tuneras, que cada vez se ven a zonas más altas. Pero también las especies nativas, por ejemplo, la violeta del Teide, que es una especie que fue visualizada por vez primera en los tiempos de Humboldt, a finales del siglo XVIII. Desde que Humboldt la vio a el periodo que ha transcurrido hasta la actualidad, pues ha ganado aproximadamente 300 metros verticales de altitud. O lo mismo pasa con las margaritas. Con estas especies nativas que van ganando altura, se nos plantea el problema de que hay un momento en que llegarán al tope. Por ejemplo, la violeta del Teide se encuentra en lo más alto de la isla. Si el calentamiento continúa, pues ya prácticamente no tendrán a dónde refugiarse. Son especies particularmente vulnerables. Todas las especies que viven en las cimas de las cumbres son muy vulnerables. Y un comportamiento peculiar es el de esta otra, que nosotros llamamos el rosalillo de cumbre, porque esta es una planta también nativa, pero que es termófila, no les disgusta el calor. O sea, se adapta bien a la altura, pero no les gusta el calor. Entonces lo que está ocurriendo es que está expandiendo tanto hacia arriba como hacia abajo. Es una planta muy singular, porque hace 60 años se pensaba que era una especie que estaba a punto de extinguirse, extraordinariamente rara. Y sin que se haya hecho absolutamente ninguna gestión para su conservación, la especie se ha vuelto ahora muy abundante, tan abundante que en el Parque Nacional del Teide es la planta más abundante de todas, reemplazando incluso a especies emblemáticas como las retamas del matorral de cumbre. Es una especie nativa que se ha convertido en un invasor, que es una pauta que ha sido escrito en algunos casos también de otras regiones montañosas. Si podemos modelizar el clima, también podemos modelizar la vegetación. Aquí ven ustedes diferentes colores. El verde representa los bosques de pinos, este rosadito representa los bosques de retamas del Parque Nacional del Teide, que es este límite que ustedes ven aquí. Y toda esta banda azul es el bosque de nieblas de la laurisilva, un bosque muy primitivo, propio de Canarias. Entonces, vamos a simular la situación también, que igual que hicimos antes, si la temperatura aumenta 1 grado, de la precipitación disminuye un 10%. Doy para atrás y para adelante, porque lo más importante que se ve aquí es como este bosque de pinos que está rodeando el Parque Nacional del Teide, si la temperatura sube 1 grado, penetra dentro del Parque Nacional del Teide, una lengua por el oeste. Esto es muy interesante. Si subimos la temperatura a otro grado más, pues prácticamente el retamar queda limitado muy a la zona central y prácticamente el pinar invadiría el Parque Nacional del Teide. Esto es un modelo. Pero ¿qué dice la realidad? Vamos a ver 2 ejemplos muy concretos de qué es lo que pasa tanto en este sector de aquí del Parque Nacional del Teide como este otro sector de aquí de Anaga. Bueno, en el Parque Nacional del Teide tenemos buenos modelos climáticos que nos permiten ver, pues sabemos que las retamas, por ejemplo, fíjense que estos del año 60 y pico, avanzando el tiempo, se ven un rango entre 9 y 11, 12 grados. Cuanto más rojo se vuelve esto, más nefasto es para las poblaciones de retamas, que es la especie clave dominante en la cumbre. Entonces observen ustedes cómo ha ido variando desde una situación, vuelvo a pasar, inicialmente menos rojiza, más clara, entre 9 y 10 grados de temperatura, cómo la temperatura se ha ido calentando y a medida que el tiempo pasa, todo este sector oeste del parque se supera ya el máximo rango de tolerancia de vida de las retamas. Y lo que está pasando es lo que ustedes ven en las imágenes. En este sector oeste del parque, donde decíamos que podrían entrar el pinar o sus especies asociadas, las retamas están muriendo en un proceso de muerte súbita que apareció hace muy pocos años y que cada vez es más frecuente. Ejemplares que se encuentran en perfecto estado de salud, de repente, en cuestión de 2 o 3 meses, se mueren, se secan, como ustedes ven aquí, de una manera casi repentina. Pensamos que lo que se está produciendo es un cambio, una transformación en las comunidades en este sector del parque, tal como ya indicaban los modelos climáticos que les mostramos antes, ¿no? Bueno, este sector del sur es este.
Esta zona de aquí, por aquí se ven, estas manchas verdes son los pinos que están entrando, los bosques de pinos. El pinar es una especie que se mueve muy lentamente, no entra previamente los pinos, sino pero entra toda la cohorte de plantas que acompañan al pinar. Y en este sector de aquí es donde se está produciendo la principal mortandad de retamas. En tanto, en este otro se encuentran en un estado bastante saludable. Bueno, hay un gradiente, esta zona es más fría, esta zona es más cálida, y esta zona de aquí es más húmeda, esta zona es más seca. Y esto nos da mucho juego para gestionar la biodiversidad. Si especies propias de las zonas secas que están muriendo las podemos trasladar hacia la zona húmeda. Esta es una especie muy amenazada, hace décadas menos 200 ejemplares, que ahora tiene más de 4.000 ejemplares en este sector. Especies de las zonas bajas se llevan a zonas más altas. Otra planta de menos de 200 ejemplares hace décadas que ahora tiene más de 4.000 en una población asentada en este lugar. O especies de este sector del parque se llevan al otro. Esa traslocación de un lado a otro pues, es la fórmula que nos está permitiendo resolver muchos problemas. Veamos lo que pasa en la península de Anaga, donde existe una muestra de bosque de niebla de laurisilva. Pues los puntos azules representan la distribución del bosque, cómo cambia a medida que la temperatura sube 1, 2, con 3 grados prácticamente podría desaparecer. Es un bosque de cimas que no tiene a dónde huir. La distribución actual es esto, son estas manchas azules, pero en el pasado ocupaba toda esta franja que ustedes ven aquí. Bueno, la estrategia más interesante aquí es que hay que procurar recuperar este bosque perdido acá, porque es posible que nos podamos ver en la necesidad dentro de 40 o 50 años, cuando las especies en esta zona entren en un declive importante, de tener que llevarlas, como hacemos en el Teide, a un lugar más óptimo. No vamos a llevarlo a zonas donde ya existen bosques consolidados, pero sí podemos crear una especie de bosque refugio donde podamos trasladarlas en este sector de aquí. Esta zona que antiguamente tenía laurisilva, ahora se plantaron bosques de pinos. Los bosques de pinos se están eliminando. Ustedes ven esta banda que cubre todo el norte de la isla, y la intención es ir poco a poco, con procesos de sucesión, ir reconstruyendo la vegetación propia del bosque de niebla para obtener esa comunidad de refugio que nos permita en el futuro poder trasladar las especies, ya se verá cuáles, que entren en declive en el otro extremo de la isla. Es una estrategia de adaptación pensada hacia el futuro. Bueno, como ven, jugamos mucho con eso que llamamos la translocación asistida. Vivir en una isla con un gran gradiente altitudinal, con gradientes de zonas frías, zonas cálidas, zonas húmedas, zonas secas, es la mayor oportunidad que tenemos para evitar que muchas especies puedan desaparecer, llevándolas de un lugar a otro. Lo normal es que las especies se desplacen por sí mismos a esos lugares, pero la realidad es que el cambio se está produciendo tan rápido que realmente tienen pocas oportunidades para hacerlo por ellos mismos. En el caso del Parque Nacional del Teide, pues hemos conseguido ya las 4 especies más amenazadas que había en el parque, eran especies que tenían menos de 200 ejemplares hace pocas décadas, prácticamente salvarlas con poblaciones que están por encima de 4 o 5.000 ejemplares. Hay que decir que la translocación asistida es una estrategia polémica, cada vez menos polémica, pero en el pasado era muy polémica. En esta gráfica ustedes ven cómo ha ido cobrando protagonismo en publicaciones científicas. Es el número de trabajos que existen en la actualidad según una búsqueda en Google Scholar. Cuando hace 20 años prácticamente apenas se hablaba de ello, fíjense que a partir de 2008, los últimos 12 años, se publica muchísimo sobre translocación asistida, una estrategia de gestión que se ha adoptado en muchos lugares en todo el mundo. En el color naranja indica cuáles de esos lugares son parques nacionales. Es prácticamente la cuarta parte de las zonas. Y bueno, podría ser la solución de último recurso, y las preguntas que están en el aire es cuándo conviene hacerla, cómo habría que hacerla y bajo qué condiciones. Sobre eso es lo que estamos trabajando. Existe un corpus teórico de conocimiento en todo el mundo que nos permite avanzar en esta línea. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Estoy segura de que estas últimas cuestiones que dejan sobre la mesa serán objeto de debate, así que vamos a dejarlo ahí de momento, y muchísimas gracias por la excelente presentación, además de preciosa, como es la isla de Tenerife. Vamos a dar paso a Joao Cardo Meloso, el único representante en los ponentes de Portugal, que nos va a introducir en un proyecto concreto también de implicación de la sociedad, y como anunciaba al principio de la sesión, de la importancia de incorporar a las generaciones más jóvenes en todo este problema, porque les dejamos el problema a ellos y ellos tendrán que seguir lidiando
con el asunto. Así que, Joao, cuando quieras, adelante la presentación. Buenos días. Avanzamos. No sé si todos consiguen ver la pantalla ampliada. Quiero agradecer la invitación, Marta, para estar aquí representando el municipio de Cascais en este proyecto. Hablaré sobre un proyecto concreto del voluntariado ambiental denominado Natura Observa, jóvenes voluntarios para la conservación de la naturaleza y adaptación al cambio climático. Como para encuadrar, para enmarcar, este es un proyecto dinamizado por Cascais Ambiente, que es la empresa municipal con competencias, entre otras áreas. Hay un área de gestión de residuos urbanos, otro de espacios verdes urbanos, con la gestión de espacios y particularmente un área importante en el Parque de Cascais, con papel importante en la implantación del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático. La Dirección de Gestión de la Estructura Ecológica, soy director y responsable de esta dirección. Entre sus vectores estratégicos está la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad y la implicación o la participación de la comunidad a través del voluntariado y del turismo de la naturaleza para que podamos disfrutar de la naturaleza y del turismo como un punto de conexión entre la sociedad y los valores naturales. ¿A otro, por favor? Otra diapositiva. El reto. El reto está precisamente en esta área. Todos sabemos que el espacio natural es el mayor proveedor de los servicios ambientales, como el agua, aire, etc. Para garantizar la calidad de vida de las comunidades, los sistemas ecológicos deben funcionar. Para ello tenemos que ser más eficaces en la gestión y protección de los recursos naturales. El cambio climático es una evidencia, ya tuvimos la oportunidad de verlo en las presentaciones anteriores y por ello es necesario adelantar todas estas cuestiones para pensar más en el futuro, porque se trata de un reto intergeneracional. Todo lo que se haga hoy tendrá efectos dentro de algunas generaciones y por todo ello es necesario anticipar toda esta estrategia y solamente podemos dar valor a lo que conocemos si no damos a conocer, entonces nadie conoce. Esta es una crítica. Muchas veces hay una gran dificultad llegar a las personas que no tienen conocimiento científico y si no conseguimos cuantificar, será muy difícil poder transferirlo hacia una plataforma de conocimiento. ¿Cómo vamos a conseguir que los políticos tengan la conciencia de lo que está ocurriendo si no damos a conocer nuestros problemas? Tenemos que pensar cómo vamos a desarrollar todas estas estrategias y ser conocidas y que puedan ser transformados en motores de cambio. Por todo ello, hay en desarrollo un proyecto de voluntariado joven cuyos objetivos son la participación de los jóvenes a acciones de conservación de la naturaleza, sensibilizar para el impacto del cambio climático en los ecosistemas naturales. Importante es acercar al joven ciudadano del paradigma de la conservación de la naturaleza y del cambio climático, que son bombardeados con frecuencia a través de los medios de comunicación y no consiguen conocer en el terreno todas estas situaciones y entender que cualquier ciudadano puede determinar, delimitar su forma de estar en la sociedad y formar, capacitar el joven con herramientas que le permiten tomar decisiones y saber cuáles son las mejores estrategias, los pasos a dar y cómo puede colaborar en estos proyectos. Habitualmente es algo sencillo, son acciones sencillas que requieren conocimientos básicos debidamente acompañados por técnicos, pero que
hacen la diferencia. Se trata de un problema ambiental. En el área de conservación, Cascais está llevando a cabo varios proyectos en el área del voluntariado. Este se dedica a un trabajo en el parque natural, ocupa a los jóvenes en periodos de vacaciones, en verano, Navidad y Semana Santa, fomenta el voluntariado y la educación hacia el desarrollo sostenible a través del servicio a la comunidad, en la defensa del patrimonio natural en el municipio de Cascais. Cascais está a una distancia de 30 kilómetros de Lisboa y prácticamente implica a 300 jóvenes en sus proyectos. Vemos algunas fotos para ver, en el primer día están un poco extraños, pero después se van incorporando en el proyecto y vemos que ya cuando concluye este proyecto hay una experiencia magnífica con un gran número de participantes. Los equipos son organizados alrededor de líneas de acción. Estas líneas de acción están pensadas para promocionar el espíritu de cooperación y se dividen en grupos de trabajo a los cuales atribuimos, y siempre en función de sus tareas, donde por ejemplo, el gallo, el jabalí, o otros en los ríos, otros en las zonas de dunas, otros trabajan para la recuperación del patrimonio destruido, y Germina no es una especie, es un trabajo de nuestro plan genético. Esto es realmente curioso observar que los chicos quedan muy orgullosos cuando consiguen constituir su equipo. Se llama un gallo, tiene otro nombre, y durante los 15 días disfrutan muchísimo de esta cooperación. Aquí tenemos el proyecto. Los equipos están constituidos por 8 elementos en un plazo de 15 días. En Portugal el Estatuto del Voluntariado nos obliga, tenemos que cumplir este estatuto, y son acompañados por personas con experiencia. Estas personas son seleccionadas ya de acuerdo con la experiencia demostrada en sesiones anteriores, y nuestros equipos son formados con cursos de liderazgo, con capacidad para gestionar los distintos grupos, y estos grupos quedan aislados en medio de un parque natural y siempre es necesario contar con coordinadores con capacidad de liderazgo. Contamos también con un técnico superior en mi equipo para el tema logístico, y establece, una conexión con los otros coordinadores. No se trata de un proyecto de vacaciones, no solo para ocupar los chicos o los jóvenes. Se trata de un proyecto donde ellos saben perfectamente desde el comienzo que irán a trabajar con herramientas de corte, tienen que contestar temas de seguridad, tienen que asumir responsabilidades y tienen que saber decidir en determinadas situaciones. Así, hay algunas acciones de formación sobre la fauna y flora. Tienen que conocer las especies autóctonas. Ellos siguen un guión, tienen ficha de trabajo. Y cuando se trabaja en la vigilancia, todos los equipos trabajan con un radio porque van a quedar aislados. La zona de Sintra en verano siempre tiene incendios, entonces tenemos que estar preparados para una posible evacuación. Les enseñamos a trabajar con cartografía para hacer la identificación de puntos y, naturalmente, algunas técnicas donde es necesaria la utilización de materiales de corte, katanas, etcétera, etcétera. Ellos utilizan muchas veces herramientas que pueden ser peligrosas. Aquí tenemos una primera foto que es la formación sobre las obligaciones, los deberes de los voluntarios. Los voluntarios no son trabajadores, tienen un estatuto muy específico y por ello tienen sus derechos. Otros grupos, como está en la foto del centro, es el Germina, están recibiendo formación de un técnico
para conocer en las plantas más importantes, y en la parte inferior hay un biólogo que les proporciona formación en esta área, por ejemplo, para un trabajo de campo de captura. Gallo es un proyecto muy importante, principalmente en lo que se refiere al cambio climático. Es una vigilancia del monte contra los incendios rurales. Hay una detección, digamos, de inconformidades. Hay también caminos predefinidos, a una red de contacto vía radio, lectura de una carta topográfica. Y en ese periodo de 5 horas, además de los puntos de observación y de espera de 5 minutos, ellos siguen ayudando algunas situaciones que no están conformes en su recogido. Algunos se pierden o una situación de basura que tienen que retirar. Bueno, esto es articulado todos los años con la Guardia Nacional Republicana y se trata de un proyecto que ocurre cuando hay la necesidad, y lo que ocurre, desgraciadamente, con mucha frecuencia en los últimos años, son situaciones adversas que tienen que estar capacitados para solucionarlas. Jabalí. Son equipos que desarrollan su actividad en las zonas forestales. Hay un control de especies invasoras, un control de la erosión, también con técnicas de ingeniería natural. Como estaba comentando, son especies invasoras que ya permanecen en el territorio hace algunos años. Después se hace un control de acompañamiento en reconversión de eucaliptos. Trabajan igualmente, como ya he mencionado, con las especies invasoras o en zonas de eucaliptus, para poder realizar una transposición de plantaciones de producción para la floresta y apoyo a la regeneración natural utilizando la ingeniería natural. Pildrito, sistemas en dunas. Hay un control de especies invasoras exóticas. Coruja, recuperación de algunas estructuras del patrimonio. Este depósito que estaba enterrado, ahora que está siendo utilizado en caso de incendios. Riberas. El control de especies invasoras, hay una recuperación de las galerías ripícolas, control de invasoras exóticas, como hemos visto antes, germina para la protección de nuestra flora autóctona. Están aquí todas las semillas del Parque Natural, 60 especies que estamos a proteger y reproducimos todas las plantas que utilizamos. En su mayoría provienen de este lugar. Raposa. La reparación de caminos de las rutas, definición de los caminos para evitar que las personas salgan de los caminos. Más tarde se convierte en pequeñas riberas y pretendemos crear zonas delimitadas para que las personas no salgan de los caminos que estaban inicialmente delimitados. Procedemos a la señalización de las rutas, instalación de estructuras, etcétera, etcétera. Hechos. Hay una demanda muy fuerte porque los jóvenes son muy sensibles a este tipo de estrategias, de proyectos. Muchos jóvenes acabaron por seguir una vía profesional y estamos reclutando nuevos científicos y no se trata apenas de nuevas tecnologías o ingenierías. El papel de la ecología es muy importante. Vemos en estas gráficas la evolución de los proyectos desde 2007. El proyecto está en marcha.
hasta los 18 años, es una edad preuniversitaria, y esta es la recurrencia de los proyectos. Personas que repiten su participación, proyectos que repiten, pero en su mayoría son jóvenes que ya están trabajando. Aquí esperamos obtener los frutos de este árbol. Se trata de una generación, porque las intervenciones de este año tuvieron ya impacto. Hay un gran trabajo realizado. Ellos saben que están a hacer un trabajo muy importante. No se están solamente divirtiendo, sino que están haciendo algo muy, muy importante. En la primera vez que hubo una participación en el Parque Natural, vemos que los jóvenes estaban muy motivados. Quizás mi generación, yo veía en mi generación, sí, yo veía los programas de Rodríguez de la Fuente, y es lo que yo me gustaría transmitir a estos jóvenes. Lo que es divertido observar en estas fotos es que en el medio de todo esto es un trabajo, un esfuerzo duro, pero están felices estos jóvenes y sacan fotos, están sentados encima de las piedras, encima de los troncos de los árboles. Ellos después van a descargar sus fotografías en el Facebook. No tenemos un león, no tenemos el rinoceronte o elefante, pero son estos pequeños elementos de la fauna y de la flora que ellos llevan consigo. Ha sido para ellos una gran aventura. Agradezco las dificultades técnicas que me han superado. Espero que sea un proyecto que pueda ser replicado a nivel europeo. João, muito obrigada. De verdad, gracias por transmitirnos esta inversión en capital humano, inversión en jóvenes. Muy interesante esta incorporación profesional que nos hace tanta falta para seguir avanzando. Así que vamos a dar paso a la última intervención, al último ponente, mi compañero y amigo, colega José Antonio Atauri Mezquida. Ahí está la presentación con el que vamos a terminar esta ronda de herramientas prácticas para incorporar todo este conocimiento y que os sea inspirador y os sea útil en vuestro trabajo. José, cuando quieras. Buenos días a todos y todas, y gracias, Marta, y a los organizadores por contar conmigo para esta pequeña presentación en la que simplemente queríamos presentar una herramienta desarrollada en el ámbito de Europar España, de los gestores de áreas protegidas, para promover la incorporación de la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas protegidas, de manera que no sigamos funcionando como si no pasara nada, como el caballero de la imagen con el que quería ilustrar la situación, que parece en el lugar equivocado pero no haberse dado cuenta. La herramienta que presento es el resultado de un proceso de más de 2 años de trabajo en común y en red con un conjunto grande de gestores y de científicos, y empezamos con un diagnóstico de la situación a través de una encuesta en la que lo que concluimos fueron cosas que ya se han dicho, como que el cambio climático ya está aquí, que los gestores ya están percibiendo esos cambios en las alteraciones en la genología, en los ciclos vitales, cambios en la distribución de especies. No voy a entrar en ello porque ya es conocido. También se certifica que algunos hábitats o algunas especies son más vulnerables, que están sufriendo con más intensidad el cambio climático, como José Luis ha comentado anteriormente, pero a la vez constatamos que el cambio climático no estaba, cuando hicimos el trabajo, esto ha cambiado mucho en los últimos 2 o 3 años, el cambio climático no estaba entre las prioridades de los gestores. De hecho, apenas hay planes de gestión que, como saben, son la herramienta fundamental que organiza el trabajo en las áreas protegidas. No hay apenas planes de gestión que consideren el cambio climático ni la adaptación. Y en España hay muy pocos proyectos de adaptación propiamente dichos y siempre en una fase piloto. Las razones por las que esta falta de consideración a la adaptación, la principal es que siempre hay cosas más urgentes, que hay procesos o amenazas que hay que resolver que parecen más apremiantes que el cambio climático, como los cambios de uso del suelo, el abandono rural, la contaminación, dependiendo de los lugares. Que existe conocimiento, hay toneladas de artículos científicos sobre el asunto, pero son de muy difícil uso para la comunidad de gestores, y la transferencia de la ciencia a la gestión es una cosa que hay que resolver y que
faltan canales adecuados también desarrollados, como el caso de Sierra Nevada, por ejemplo. Y finalmente faltan herramientas prácticas, falta por dónde empiezo. Esa es una pregunta habitual de los gestores. Muy bien, me quiero hacer algo con el cambio climático, dime qué hago. Así que faltan herramientas sencillas y prácticas que puedan ser utilizadas por gestores de áreas protegidas. Y esto es lo que pretendíamos aportar con este trabajo, que finalmente tuvo la forma de un manual que pueden descargar de la web de Europac España, y una caja de herramientas, o toolkit en inglés, que es un poco el mismo manual organizado en forma web, de forma secuencial, para que sea más fácil de seguir. Lo que contiene este manual es un procedimiento para orientar el desarrollo o la organización de la gestión en forma de un plan de gestión o de un proyecto, aparte de una serie de criterios generales en torno a la adaptación al cambio climático, que no voy a tener tiempo de desarrollar, pero que impregnan todo lo que cuento a continuación. La gestión en áreas protegidas habitualmente se conceptualiza de esta manera, como empezamos con un diagnóstico, identificamos problemas, definimos objetivos para resolver los problemas, actuaciones para alcanzar esos objetivos que finalmente resolverían los problemas. Este sería el ciclo de la gestión, y sobre todos estos elementos se pueden incorporar consideraciones respecto al cambio climático y a la adaptación que habitualmente no se hacen a pesar de ser sencillas. El diagnóstico habitual es un diagnóstico de una caracterización del clima, pero es muy fácil recurrir a las series temporales históricas que ya tenemos en muchos lugares, y aquí pongo un ejemplo de 2 estaciones meteorológicas en un área protegida en Zaragoza, donde puede verse el incremento de la temperatura sostenido en las últimas décadas. También tenemos herramientas que nos permiten modelar los escenarios climáticos futuros, y resalto aquí la herramienta elaborada por la AEMET y por la Oficina Española de Cambio Climático, que permite definir modelos climáticos en entornos regionales y que se pueden utilizar para definir planes de gestión de una manera relativamente simple. El siguiente paso es identificar los objetos de conservación del lugar, es decir, qué especies, qué hábitats, qué ecosistemas queremos conservar, son el motivo de la declaración, y analizar su vulnerabilidad mediante modelos espaciales, como los que ha mostrado José Luis anteriormente, donde podemos ver cómo los pisos de vegetación en Tenerife cambian dependiendo del modelo climático que utilizamos, y podemos identificar entonces qué comunidades van a ser más vulnerables, o analizando cada uno de los tipos de ecosistema o de especies y valorando su vulnerabilidad. Esto es muy raro encontrarlo hecho en un plan de gestión actual. Finalmente, estaríamos en condiciones de definir objetivos. En el ámbito de la adaptación, generalmente se van a referir a eliminar impactos no climáticos, restaurar elementos degradados, incrementar la resiliencia, es decir, la capacidad de respuesta a eventos extremos, y, muy importante, mejorar el conocimiento. Estoy yendo muy deprisa para ver si puedo recuperar algún minuto. Una vez definidos los objetivos, estaríamos en la fase de proponer medidas de gestión. Y aquí la principal conclusión que alcanzamos es que no hay medidas válidas universales, no hay recetas. Las medidas son específicas y deben ser diseñadas para cada tipo de especie, de hábitat, de ecosistema y en cada lugar. Pero el principio sobre el que creemos que es más de aplicación en las áreas protegidas es esta de la adaptación basada en ecosistemas. Es decir, que la mejor adaptación son ecosistemas en buen estado. Los ecosistemas en buen estado de conservación son más resilientes y más resistentes al cambio climático. Así que las medidas muy a menudo van a ir dirigidas a promover una mayor variabilidad, una mayor heterogeneidad y una mayor diversidad, tanto a escala de genética como de especies, como de comunidades, como de paisajes, a todas las escalas. Y hemos visto un ejemplo en Sierra Nevada con las repoblaciones forestales. Y también una atención especial a los elementos singulares o más raros, que son muy a menudo también los más vulnerables. Y es muy importante acompañar estas medidas con un seguimiento, ya que nos encontramos en un ámbito de incertidumbre muy elevada y los modelos todavía tienen incertidumbres muy grandes, así que necesitamos una gestión adaptativa que vaya evaluando sus resultados a medida que se desarrolla. Bueno, todos estos elementos organizados en estos bloques de las distintas fases en el desarrollo de la gestión de un área protegida, en la herramienta que presento, están organizados en forma de una lista de chequeo,
de manera que están desglosados en una serie de indicadores que se pueden verificar mediante unas fuentes de verificación, y esto permite, por una parte, guiar el proceso de diseño de un plan de gestión o de un proyecto también, o bien evaluar un plan o un proyecto existente por una entidad externa, verificando si se han seguido estos indicadores o no, y permite identificar las debilidades o los lugares, los aspectos en los que sería necesario mejorar o desarrollar más trabajos. A modo de reflexión final, y ya termino, después de haber aplicado esta metodología en unos cuantos lugares piloto y del trabajo en red con todas las áreas protegidas con las que trabajamos en Europarc, dejo algunas reflexiones que también quedan abiertas, como las que planteaba José Luis. Una es que el cambio es inevitable y no lo podemos parar. Así que tenemos que estar preparados para que nuestros ecosistemas cambien, que cambie seguramente la composición de especies, pero debemos tener el objetivo de no perder los servicios que nos prestan los ecosistemas, el control de la erosión, el suministro de agua, el valor de ocio y de recreo, incluso la salud. Otra cuestión que señalo aquí es que normalmente cuando hablamos de adaptación prestamos mucha atención a los eventos extremos, a las sequías, a las inundaciones. Esto es evidente que hay que hacerlo y promover la resiliencia a esos cambios, a esos eventos, pero tenemos que estar preparados para cambios a medio y largo plazo que van a ser permanentes. Así que quizá haya que replantearse las áreas protegidas tal y como están ahora concebidas. Y por último, y para terminar, la necesidad de implicar y comprometer a la población local, a los agentes sociales, a las personas que viven en el territorio, para que hagan suyas estas medidas de adaptación, que interioricen la necesidad de reaccionar al cambio climático. Es algo en lo que estamos empezando a trabajar en 2 áreas piloto, trabajando directamente con los actores clave para elaborar esas medidas de adaptación desde abajo hacia arriba y no que vengan impuestas. Y aquí estaría la página web donde pueden descargarse el material, tanto el manual como el acceso a la toolkit que va guiando todo este proceso que he contado rapidísimamente, y un correo por si hay alguna duda, estaría a su disposición para contestar preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Como ya temíamos, no nos falta tiempo. Necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir encontrándonos porque hay muchísima información que compartir súper interesante. Si los organizadores no me dicen otra cosa, dejaríamos 10 minutos para preguntas o un poquito menos. Jorge va a compartir las preguntas que habéis ido planteando en el slide. Así lo veis todo. Es una herramienta también muy interesante para ver qué preguntas han sido más populares. Hay algunas preguntas que se refieren a cuestiones técnicas muy concretas. Creo que la que más puntuación tenía Jorge, yo no lo estoy viendo muy bien, no sé si todo el mundo lo ve bien. Es una pregunta concreta sobre las actuaciones que se han hecho en Sierra Nevada para naturalizar los pinares monoespecíficos. Le daré ahora la palabra a Blanca y también le pediré a José que anuncie, así aprovechamos un webinario que tenemos la semana que viene sobre el tema de bosques, que quizá os interese también a la audiencia. También a ver si nos da tiempo a contestar a esta cuestión, simplemente para buscar puntos en común entre España y Portugal por nuestras características comunes. Si pensáis que esto nos hace más resilientes, el hecho de ser países montañosos, donde tendríamos ese gradiente de escape para algunas especies, ¿no? Y también el asunto de los datos, ¿no? de cómo hacer el seguimiento, que es uno de los problemas que suele haber, ¿no? Esas fuentes de información. A ver si al menos estas 3 preguntas podemos contestar muy brevemente, porque el tiempo es muy poquito. Blanca, por favor, y luego José, y quizá José Luis, Regino, Joao, el tema social también, si nos da tiempo a hacer algunas consideraciones. Blanca. A ver, el tema de los pinares monoespecíficos. Ay, perdón, que tengo aquí, me estoy oyendo, apago. A ver, el tema de la restauración de los pinares es un complicadillo, sobre todo en áreas de montaña,
porque efectivamente son unas cubiertas muy vulnerables, pero al mismo tiempo cumplen una función que es sujetar el suelo y evitar la erosión, que para eso se plantaron, por lo menos en el caso de Sierra Nevada. Entonces, convertir esos pinares en otra cosa requiere hacerlo en varias fases para empezar, para evitar precisamente desencadenar procesos como la erosión. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros solemos hacer es un aclareo de la masa, es decir, reducir la densidad de pies, de árboles en las formaciones, porque eso permite que el suelo entre en luz y permite el desarrollo de especies que son propias de la zona, donde el banco de semillas puede manifestarse, puede desarrollar una cubierta más natural y adaptada al terreno. Eso requiere, pues, en fin, en primer lugar, una planificación, requiere una ejecución cuidadosa para que efectivamente el suelo resulte lo menos dañado posible, y luego dejarlo que evolucione en función también de las características del sitio. Por supuesto, con un solo turno es bastante, yo diría que es imposible conseguir la finalidad, pero supone una primera etapa para que en turnos sucesivos nos vayamos acercando más al objetivo final, que sería una masa probablemente no pura de la vegetación que correspondería, por ejemplo, una masa de encinar, pero sí sería probablemente una masa mixta de pinar más encinar más matorral. Y sobre todo favorecer no solo que haya más especies adaptadas a las condiciones locales, sino también una diversificación de la estructura, donde haya una amplia representación de las clases de edad. No sé si, en fin, en pocas palabras, digamos que sería ese un poco el proceso. Muchas gracias, Blanca. José, ¿quieres comentarlo del webinario? Quizá podemos poner en el chat para todos un enlace. Sí, bueno, el próximo martes 24 de noviembre hacemos un webinario organizado con el Gobierno vasco sobre conservación de bosques. En concreto, hemos venido trabajando en los últimos años mucho con bosques maduros a través del proyecto Life Red Bosques, que algunos conoceréis. Bueno, ahí presentaremos algunos de los resultados finales y una panorámica de cómo utilizar estos reductos de bosque más maduro como referencia para la conservación y en concreto para la valoración del estado de conservación de los bosques. Y esto enlaza con el cambio climático, con la adaptación, en el sentido de que estamos bajo el paraguas de la adaptación basada en ecosistemas y la premisa de que bosques bien conservados son los que mejor nos van a preparar frente al cambio climático. Y Marta, también podemos anunciar el 4 de diciembre otro webinario en el que presentamos los premios Iniciativas Inspiradoras en las que dimos el año pasado, de los que uno de ellos es sobre adaptación al cambio climático en Cataluña. También un webinario en nuestra página web podéis encontrar la manera de acceder y de registrarse. Gracias. Gracias, José. Y si algún compañero de la oficina, Javi Puertas, puedes compartir esos enlaces en el chat para todos, lo agradecemos. Seguro que sí se puede. Muy bien. Me gustaría, Regino quizá y José Luis, hacer algún comentario respecto al seguimiento, al reto que... La pregunta que hacía algún participante sobre los problemas, las dificultades por la falta de datos para monitorizar, y preguntan qué fuentes de información con series largas podríais destacar. Bueno, sí, yo puedo decir que sobre la falta de información, muchas veces el problema no es que no esté la información, el problema es que no está disponible, que no se puede consultar. Precisamente la infraestructura europea LifeWatch lo que pretende precisamente es dar visibilidad a toda la información ambiental que tenga que ver con biodiversidad y que ahora mismo en buena medida está oculta. Si pensamos en información que se usa en el circuito científico, pues lo que uno ve es la publicación, pero los datos que hay detrás y su documentación no están muchas veces accesibles. Si pensamos en los trabajos que se hacen
en los espacios protegidos, en el ámbito de la gestión ambiental, normalmente acaban en un informe técnico que tampoco, digamos, está en abierto y no se puede consultar. En definitiva, que buena parte de la información ambiental ahora mismo está oculta, no solo para la ciudadanía en general, sino para los propios, digamos, expertos, la gente que trabaja en los ámbitos profesionales que trabaja con esa información. Entonces, hay que seguir tomando datos sobre variables esenciales y para continuar series temporales que sean claves, sin duda. Pero un objetivo fundamental ahora mismo es poner en valor toda la información que ha sido ya tomada y que está en formatos de difícil acceso. Y ahí insisto que ese es el foco principal de este proyecto, de esta infraestructura europea, LifeWatch, que lo que pretende es toda esa información, documentarla adecuadamente, de manera y que la pueda usar cualquiera, independientemente de su perfil profesional o independientemente de que esté en Andalucía, esté en Australia o esté donde sea. En definitiva, poner en valor toda esa información ambiental. Si eso lo conseguimos hacer, tendremos una cantidad de información tremenda, bien organizada, integrada, documentada, que nos permitirá, entre otras cosas, tomar decisiones, evidentemente, con mucho más conocimiento de causa. Y, en último término, los ciudadanos, que son los que han generado con sus impuestos que se obtenga esa información, pues serán los últimos beneficiarios de esa información si está disponible también para ellos, en los formatos que ellos pueden, digamos, interpretar y entender, ¿no? No sé si José... Muchas gracias, Regino. Me gustaría que José Luis también pudiera contestar a hacer un comentario a este respecto. Y también hay una pregunta específica para ti, José Luis, en relación al aumento de un grado y la subida de las especies. Preguntan que si es solo en Canarias, que si sería una media para toda Iberia. Bueno, en relación a los datos, efectivamente, en un país que se caracteriza por no dar mucho valor a los datos, no disponemos de series muy largas, series muy antiguas. En las últimas décadas se está gestionando, como bien decía Regino, nuevas herramientas y ya el dato comienza a cobrar fuerza. La información más importante que tenemos desde el pasado es la información meteorológica. Existen, al menos en nuestro parque, en nuestra isla, existen series de más de 100 años de datos que nos permite, pues, sacar algunas conclusiones muy buenas, ¿no? Pero si nos referimos a datos ligados a las poblaciones, densidad, ecosistemas y demás, suelen ser series de 20, 25 años, que ya comienzan a ser suficientes para tomar algunas conclusiones. Referente a las cuestiones de la gráfica que ponía de si la temperatura sube 1 grado, esos 167 metros de altitud, es resultado de un trabajo hecho en la Universidad de Barcelona con metadatos de todo el mundo. No es una cosa ni específica de Canarias ni de España, esos son datos globales. Lo que pasa es que lo que estamos observando en Canarias coincide bastante con esa conclusión, que es una conclusión general para todos lados, ¿no? Y finalmente a mí había alguna pregunta que es muy interesante de alguien que decía, ¿por qué he dicho que la translocación asistida es polémica? Bueno, eso es polémica para los que llevamos muchos años trabajando en conservación, porque se ha pasado de un paradigma, unas ideas que imperaban hace 30, 40 años, donde lo mejor para que la naturaleza se recupere era dejarla sola, que ella se recuperaba, a una concepción que hay en la actualidad que es claramente lo contrario. La naturaleza sola no se recupera porque los cambios son muy rápidos, hay que intervenir. Por eso la translocación asistida hace 20, 25 años era una auténtica herejía en conservación. Se consideraba que eso es hacer una especie de jardinería ecológica que va contra el devenir natural de la naturaleza. Ahora ya no. Ahora ya sabemos que o intervenimos o somos más proactivos o aquello no va a tener opciones de recuperarse. Por eso es una idea que va cobrando cada vez más fuerza. Las jóvenes generaciones conservacionistas lo tienen claro, la translocación asistida, pero los que llevamos ya mucho tiempo hemos visto el cambio, cómo se ha ido produciendo. Muchas gracias, José Luis. Y como se nos está acabando ya el tiempo, no quiero acabar sin preguntarle también a Joao, pedirle a Joao que haga algún comentario de las jóvenes generaciones. Tú ya lo has dicho, que se implican muchos de estos jovencitos que luego pasan a ser profesionales. Tú ves, supongo que eres optimista respecto al papel que están jugando ya, que deben jugar.
Si nos das alguna pista más. Sí, creo. Lo que he sentido y lo que he percibido es que existen ciclos de jóvenes que hoy día son ingenieros, arquitectos, paisajistas, biólogos, y que en su currículo ellos incluyen la participación en estos proyectos. Entonces, todos estos jóvenes no solo participan, pero ellos también van con las manos a la masa, como se dice en castellano, y todos estos temas de cambio climático, los paradigmas de la naturaleza, es una experiencia muy importante y fue impactante porque permitió encontrar una solución. Quizás la manera de encontrar esa vía profesional es una manifestación de su interés que es igualmente importante. Algunos de estos voluntarios son rangers, ellos no tienen, digamos, una profesión específica, pero ya llevan a cabo una vigilancia de nuestros proyectos. No todos tienen que ser ingenieros, doctores. Lo que necesitamos son técnicos en el campo que hagan la vigilancia y que todos los días estén ahí para vigilar la naturaleza. Algunos temas, y yo pido y puedo compartir los informes de uno de los proyectos que hemos realizado, hay temas muy técnicos de logística que tengo muchísimo gusto en partillar. Yo no sé cómo puede enviar por email joão.melo@cascais.pt. Me puede enviar un correo electrónico, yo contestaré a sus correos electrónicos. Hay una pregunta que se refiere a la edad. Hay proyectos para mayores de 18 años, ahora hemos bajado a los 16, porque había un gran interés por parte de los más jóvenes que querían participar y ha funcionado muy bien. Incluso los jóvenes de 16 años ya tienen una sensibilidad apurada y entiende perfectamente el papel que pueden desempeñar en la sociedad, que esta generación está apostando para que en el futuro el trabajo sea mucho mejor que aquello que nosotros estamos intentando hacer. Marta, era lo que quería decirte. Gracias. Necesitamos a la gente joven, necesitamos la acción, necesitamos acelerar todas estas acciones porque ya las vamos a sufrir y estos jóvenes más todavía, por desgracia. Así que, Jorge, creo que con 250 personas que hemos llegado a estar en esta sesión, os doy las gracias a todos los participantes y te doy la palabra, Jorge, para la ultimísima parte. Muchas gracias. Estupendo, Marta. Muchas gracias. Pues vamos a acabar con el slide otra vez, en el que os pedimos... bueno, pues si tenéis alguna conclusión, alguna idea, fuerza, algún mensaje clave que os hayáis quedado o que nos queráis transmitir para que forme parte de estas conferencias también, pues os pedimos que lo hagáis. Esas barreras, oportunidades de intercooperación entre España y Portugal, desafíos compartidos, algo en ese sentido, estaríamos encantados de que nos escribierais en la primera de las preguntas que os aparecerá en el slide, y también pues podéis evaluar un poquito la sesión y decirnos qué os ha parecido con esas estrellas, ¿no? De 1 a 6, 1 muy mala, nunca volveríais a un webinario como este, 6, por favor, hacerlo más a menudo, ¿no? Sería. Entonces, bueno, y también recoger pues alguna información, ¿no? sobre esa evaluación por vuestra parte. Así que os vamos a dejar unos segundos para que podamos ir recogiendo esas aportaciones. Las voy a mostrar muy rápido para ir cerrando ya este webinar, ¿no? Vais aportando algunos comentarios. Una clave es conseguir poner en valor la información ambiental y conseguir que ese conocimiento llegue a la gestión. Muchas gracias por eso. Vamos viendo también vuestra evaluación. De momento habéis participado por aquí unas 30 personas, 30 y pico. Muy bien, pues parece además un grado de satisfacción bastante elevado, con lo cual eso siempre es positivo y también entiendo que para la mesa pues satisfactorio. Así que, bueno,
como estamos ya en los tiempos últimos, un último vistazo a estas últimas conclusiones, esos retos compartidos, esas ideas. Habléis de implementación y evaluación como retos, de coordinación entre varios actores clave, de generar más conocimiento para fundamentar esas nuevas formas de gestión. Y aunque todavía es incipiente, decís que ya existe la posibilidad de trabajar la adaptación a la gestión de espacios protegidos y que se puede complementar con la participación de los jóvenes. Además, resaltáis la importancia de la cooperación social y la gestión intersectorial. También la educación y formación ambiental para jóvenes, claramente, pero también dirigido a las poblaciones de los municipios de los parques. Implicación de la administración local. Estupendo. Pues vamos a seguir recogiendo en estos últimos minutos vuestras aportaciones. Formarán parte, ya os digo, del informe y de la recogida de información que estamos haciendo con toda la conferencia, con Adaptes. Así que muchas gracias por esas aportaciones y le dejo la palabra ya a Marta para que concluya la sesión. Muy bien, Jorge. El Spatial Chat les vas a ofrecer mientras nosotros nos quedamos redactando las conclusiones. ¿Se lo vas a ofrecer? Sí, pues bueno, si queréis yo ya me voy a despedir agradeciendo muchísimo a todos los ponentes. Perdonad por la premura de tiempo, pero creo que ha merecido la pena y repetiremos seguro. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias también por comentar lo de Spatial Chat, que suena así como puede sonar raro, por lo menos. Es un espacio que os queremos ofrecer como de cafetería online, ¿no? Estas conferencias que son online y que no son presenciales, nos perdemos esos ratos de cruzarnos en el pasillo, de coincidir en la cafetería con alguien, de tener una conversación más o menos informal con una persona pues, que me interesa charlar sobre algún tema específico. Eso es así, no estamos juntas en el mismo espacio, pero vamos a intentar provocar un poco ese ambiente, digamos, a través de otra plataforma que no es Zoom y que os vamos a poner en enlace en el chat del Zoom, que es special.chat/s/i-adaptes, ¿de acuerdo? Y también las personas que estéis conectadas por el slide os aparecerá un anuncio de este mismo enlace que si lo pincháis os llevará directamente a esa cafetería online. En la cafetería online habrá una persona que os puede recibir y contar un poquito cómo funciona, pero básicamente podéis tener conversaciones con las personas que tengáis cerca porque la vais a oír y podéis tener varias conversaciones en simultáneo con diferentes grupos de personas, ir a hablar con una, luego con otra, como si estuvierais en un espacio físico, en una cafetería online o en un pasillo, en un espacio así. Así que con esa invitación que la hacemos extensible hasta las 12, cuando empezará la sesión de conclusiones, pues os dejamos y a las personas que os unáis a la sesión de conclusiones, pues nos vemos allí para cerrar esta conferencia de estos 3 días. Así que muchas gracias.